Bueno, bienvenidos a esta sexta puntuable de la Copa Alicante, en un excelente recorrido a cargo del Club Ciclista Monforte del Cid, en esta primera carrera junior que se ha celebrado este viernes 3 de agosto. Una prueba que ha podido celebrarse en carretera. Ya sabemos que fin de semana no se pueden celebrar pruebas en carretera. Ahí tenemos el trabajo, excelente trabajo de la Motos Enlace. Una excelente labor en pro de la seguridad de los corredores y de la caravana ciclista. Y la cita en Orito. Recordamos, rampa final en la Cueva de Orito, el porcentaje por encima del 20%. Y la buena noticia, en línea de salida, cerca del centenar de corredores que iban a cubrir estos bonitos 100 kilómetros con un tiempo también excelente, un poco de calor, rondando los 32 grados. Ahí vemos imágenes al fondo de lo que es la Cueva de Orito aquí en Monforte del Cid. Y salida neutralizada, pasando por Orito, dirección Pozo Blanco, y encarar, repetimos, esa primera subida del Puerto de Maimó. Recordamos, Copa Alicante, hasta ese momento comandada por Cristian Torres, ausente en las dos últimas pruebas. Aún así, pues a pesar de también de esa Vuelta a Pamplona Junior, una excelente participación. Nada que envidiar a las del norte. Y como vamos a ver en estas imágenes, vamos a disfrutar de un bello espectáculo en las carreteras alicantinas. También recordar pues ese liderato de Tirado, que no estaba hoy aquí, y también de José Francisco Guillem en la montaña. Salida, repetimos, neutralizada, ya saliendo de Orito, dirección Pozo Blanco. Justamente un recorrido de ida y vuelta. Como principal tachuela al puerto del Maimó, y esas dos subidas desde el Terol al polígono de Tibi, camino de Castalla, que también han sido determinantes. Así que los corredores se lo tomaban con tranquilidad, sabiendo que nos esperaban esas más de 2 horas de carrera. Ahí tenemos comandando los hombres del Infinobras, Valencia Terra y Mar, ahí con Álvaro Verdú, Mirambel. Repetimos, salida muy tranquila, pasando esta zona de Pozo Blanco. Una excelente organización por parte del Club Ciclista Monforte del Cid. Justamente este trazado que coincide también con el de la Intercruz Vinalopó. Y repetimos, la ausencia de Torres, y con muchos candidatos para lucir ese maillot de líder de esta exitosa primera Copa Alicante Junior. Ahí teníamos optando a esa general, a los Tamayo, Germán Sánchez, Óscar Vera, Soto, David León, etcétera, etcétera. En imágenes, un pequeño intento por parte del corredor Pedro González Bernabé del Club Ciclista Sax, que justamente coincidiendo con el repecho de Pozo Blanco. Y como no, en esta excelente participación también comentar la presencia de la doble campeona de España, Ana Sanchís, la cordada valenciana del Vizcaya Durango. Ha hecho una excelente carrera hoy, a pesar de la dureza, y como veremos más adelante la podemos ver en distintos puntos de carrera.
Cuando vemos los hombres del Infino Brass, ahí propio Germán Sánchez luciendo ese maillot de campeón regional murciano. Ahí tenemos a Álvaro Verdú, Felipe Ors, Camino de Agosto. Bueno, recordamos un poquito lo que era la Copa Alicante Junior, cuando comenzó allí el 14 de abril, con esa victoria para Ernel Sor, del Paco López Salud Natural, esa prueba celebrada en Sachs. También comentar esa victoria en esa espectacular contrarreloj por equipos en Petrel, con la victoria para el Castillo de Honda. A continuación teníamos el 6 de mayo, el primer trofeo primavera de San Vicente, también para los junior, con victoria del que hasta ahora era líder, Cristian Torres. Ahí segundo fue Raúl Bosch, compañero de equipo. Pues en Ibi, el 16 de junio, victoria para los hombres del Fermasa, Álvaro Cuadros. Después tenemos la prueba de Novelda, con esa victoria al sprint de Jus Gómez, del Castillo de Honda. Por lo tanto nos encontramos en la sexta. Recordamos al día siguiente en Cocentaina, a la hora de elaborar este vídeo no teníamos clasificaciones, así que tenemos la general en el aire a la espera de la disputa de la última prueba en Cocentaina, este 4 de agosto. Carrera en circuito. Hemos visto imágenes de pasada del pelotón. Ahora cola. En esta excelente carretera, dirección Agost. Ahí tenemos Agost al fondo. Un terreno llano. Y justamente en las calles de Agost daba inicio la subida al puerto del Maimó, que como vamos a ver se lo tomaban en calma el pelotón. Ahí cerrando ese dorsal 38, perdón, 138, Kevin Mondejar del Roldán, corredor murciano. Recordamos, hizo un excelente campeonato regional ahí en Cieza. Ahí vemos cartel de Agost. Ahora se va a producir ese giro a la izquierda para subir esos aproximadamente 340 metros de desnivel. En el día de hoy catalogado de segunda. Excelente marcaje de las motos enlace, marcando este giro para empezar las primeras rampas del puerto del Maimó. Bueno, lo que sí nos habíamos enterado a la hora de elaborar el vídeo, esa victoria de Enric Mas del Castillo de Honda en la Vuelta a Pamplona. Así que excelente noticia para el ciclismo de la Comunidad Valenciana, que está haciendo una excelente temporada a nivel nacional, con numerosas victorias en Copa de España y diferentes vueltas, y demostrando que a pesar de las dificultades, pues el ciclismo base en la comunidad se va manteniendo a pesar de prohibiciones de pruebas en carretera, crisis, etcétera, etcétera. Pero vamos a las imágenes en estas primeras rampas del puerto del Maimó. Ahí con Ismael Tarí del Paco López Salud Natural conduciendo el grupo. Recordamos, cerca de 100. Tenemos esta bonita imagen. Y vemos el terreno muy seco, falta de lluvia.
Jiménez Ganga. Y recordamos, rondando los 32 grados, la humedad un poquito alta, así que los corredores pues han tenido que avituallarse bastante de líquido. Una zona de agua que se abría justamente arriba del puerto, camino de Castalla. Ahí tenemos a Mirambel, el corredor monfortino, a rueda de su compañero Germán Sánchez. Ahí con el hombre del Paco López, Javier Valero, tensando un poquito, cuando todavía no hemos llegado a la mitad de puerto. Y ahí el hombre del Fermasa, Iván Valdivia. Ahí tenemos a Germán, protagonista hoy. Ahí a su rueda repetimos el corredor de Monforte, Jorge Mirambel. Y el pelotón, como vemos, lógicamente se iba estirando. Ya llegaríamos arriba bastante desgranado, pero el camino a Castalla iba a permitir que se iba a reagrupar, como vamos a ver. Ahí tenemos a Germán Sánchez. Germán Sánchez, Mirambel, Adrián Gálvez, también Javier Valero, también a rueda. Y ahora con la moto una pasada de delante hacia atrás. Ahí vemos a Axel Costa con ese maillot azul claro de primer alicantino. Ahí repetimos, ahí tenemos el nombre del Fermasa, Iván Valdivia. Y Ana Sanchís con ese dorsal 162, la campeona de España, que ha regulado muy bien el ritmo en esta ascensión. Ahí vemos a Jus Gómez, hemos podido ver a Jus Gómez, el vencedor en Novelda. Y ahí al hombre del Roldán, Kevin Mondejar. Ahí tenemos a Valdivia, a rueda de Sergio Tudela del Cove Sant Josep. Cuando aquí a partir de aquí empieza la zona más dura del puerto del Maimó. Vemos al fondo el pico del Maimó, cercano a los 1300 metros de altitud. Recordamos un puerto de Maimó que es bastante tendido, con una media entre el 5%, 5-6% de media. Tenemos a Ismael Tarí, Iván López, el corredor de Novelda, con ese dorsal 69. Estamos ya en cola de pelotón, son las primeras unidades que se van descolgando un poquito, regulando el ritmo. Hay sabedores de que hay terreno suficiente para contactar. Ahí tenemos a Carlos Gómez, también con ese dorsal 5, Iván Romero y Antonio Mateo del ciclismoelche.com. Ahí vemos también a Joan Palau del Cove Sant Josep. Ahora justito muy cerca de cola de pelotón se forma este grupo de unas 20 unidades. Ahí tenemos a Iván López. Este sería un grupo que volvería a entrar, y con la propia
Ana Sanchís, la corredora valenciana. Recordamos un pelotón que estaba cerca y había terreno suficiente una vez coronado el puerto del Maimó para contactar camino de Castalla. Recordamos a Ana Sanchís, campeona de España de fondo y contrarreloj. Estamos pasando la zona de las más duras. Ahora viene un pequeño descansillo antes de cargar esa zona de curvas. Ahí tenemos a Ana Sanchís también luciendo su nueva equipación. Llegando a esa zona de descanso, entre comillas. Bueno, y nos vamos con la moto un poquito más adelante, remontando. Ahí tenemos a Miguel Juan, Álvaro Verdú y Rubén González, este terceto. En esta zona, llegando a la zona de curvas, aproximadamente un poquito más allá de la mitad del puerto del Maimó. Ahí tenemos con ese dorsal 4 Andrés Milian. Y aquí el dúo de hombres del Castillo de Honda, en este caso Samper y Tárraga. Aquí con la moto remontando. Ahí vemos el numeroso público que se ha dado cita hoy, este viernes tarde, en esta rampa del Maimó. Donde ya llegamos a las primeras unidades de cola de pelotón. Ahí tenemos a Moisés Selman del Jiménez Ganga. Aquí un poquito por atrás vemos al pelotón. Ahí tenemos con ese dorsal 92 Adrián Bofil del Paco López. Remontando con la moto ahí dorsal 21 Saúl Tellols. Y llegando a lo que son cola, ahí con Kevin Mondejar. También con ese dorsal 43 Miguel Vives y José Antonio Villegas, el corredor de Criado y López, a cola de este grupo, alrededor de unas 40 unidades. Y vemos los corredores como son avituallados pie tierra. Repetimos, una jornada calurosa y sobre todo esa humedad alta. Cuando vemos cabeza de pelotón con el corredor de Monforte, Jorge Mirambel, aproximadamente a 1 kilómetro y medio de coronar y unos 50 metros por delante se forma el dúo de Bosch y Carretero. Más adelante vemos con ese maillot rojo a José Francisco Guillem, el corredor del Cajamar. Ahí tenemos a Bosch, ya un poquito de coronar, y justo en la curva vemos con ese maillot rojo al fondo a Guillem. Por lo tanto, aquí tenemos cabeza de carrera a punto de coronar esos 645 metros de altitud. Ahí llega Tamayo con ese maillot azul de líder en ausencia de Torres. Ahí Tamayo que contacta con Bosch y Carretero. Ahí tenemos a Guillem que mirando para atrás, ya casi sabedor de que va a llegar y coronar en primer lugar, lo que le va a permitir
certificar el liderato en la montaña, ya que tenemos que tener en cuenta que en Cocentaina no va a haber pasos puntuables. Y con ese maillot rojo patrocinado por G-Sport. Ahí tenemos al fondo el hombre del Cajamar coronando, y aprovechando incluso para avituallar agua. Y por detrás ahí vemos a Tamayo, Bosch y Carretero. Ahí tenemos el paso de montaña del puerto del Maimó con Guillén, Tamayo, Carretero y Bosch. Y justo pues apenas unos 20 segundos más atrás el grupo cabecero, y con el propio Jorge Mirambel, Germán Sánchez. Un pequeño parón. Tenemos otro arreón. Y ahora vamos a entrar en una zona de falsos llanos, zona dirección Castalla, lo que era la Nacional Antigua. Ahí tenemos marcando el puerto Maimó, repetimos, a unos 640 metros de altitud. Y ahora con ese giro a la izquierda con el grupo principal. Bueno, y a partir de aquí un grupo principal que iba a ir aumentando sus unidades porque iban a entrar corredores. Ahí vemos el grupo que se forma ya al fondo. Ahí cerrando Bernat Font del Castillo de Honda. Ahora con la moto vamos a remontar hasta ese grupo de cabeza de carrera. Aquí este grupo comandado por Javier Valero. Justo delante de ese grupo se formaba un dúo con Mirambel y Villegas, que iban a tomar contacto, ahora lo veremos. Ahí el corredor de Monforte corriendo en su localidad. Ahí vemos este bonito trazado, prácticamente en faldas de lo que es el precioso Parque del Maimó, Parque Natural del Maimó. Ahí vemos el grupo al fondo. Zona de falsos llanos. Ahí tenemos a Villegas, el corredor de Criado y López. Y ahí tenemos la composición de ese grupito. Y decimos grupito perseguido porque, como veremos, todavía que nos quedan 3 unidades por delante, varias unidades por delante. Ahí tenemos a Cibera, Baixauli, Mirambel, Conesa, David Torres, Otto Schaffer, Álvaro Pérez, el propio Tamayo. Ahí tenemos el grupito. Este es el grupito de cabeza de carrera en ese momento. Ahí tenemos con Tamayo luciéndose maillot de líder. Ahí tendríamos a Guillem. Ahí tenemos la composición con Bosch, Carretero, Tamayo, Valdivieso, Guillem y Adrián Gálvez. Y ahora justo el momento de la fusión de los dos grupos. Justo muy cerquita
justamente donde iba a estar situada el otro paso de paso de montaña, perdón. Y en el momento de la fusión, ya ahí tenemos la composición: Cibera, Bosch, Baixauli, Carretero, Mirambel, Tamayo, Conesa, Torres, Chaffer, Álvaro Pérez, Valdivioso, Mora, Guillén, Villegas y Gálvez. Son más numerosos los componentes del Castillo de Honda. Ahí tenemos a Marcial Mora, el corredor de Bicimax, y este pequeño parón que va a servir para que los hombres de atrás se vayan acercando, y como veremos más adelante, va a servir para que una vez que lleguemos a Castalla tengamos un pelotón reagrupado. Mientras tanto, ahí tenemos este primer grupo de cabeza de carrera. Ahí tenemos a Tamayo y Guillem. Ahí tenemos a Marcial Mora, también el corredor del Bicimax. También con ese dorsal 73, Álvaro Pérez. Y con ese dorsal 10, tirando Antonio Baixauli. Ahí vemos estas bonitas imágenes, tirando por esta zona de rectas, camino de Castalla. A falta de subir 2 o 3 repechos que veremos ahora. Y de nuevo Baixauli. Y ante esta falta de entendimiento, repetimos, aprovechará el grupo trasero, digamos que el pelotón principal, para tomar contacto con el grupo. Y el primero que lo va a hacer es David León, del Cove San Josep, y Kevin Mondejar, saltando desde atrás. Llegan al grupo. Ahí tenemos a David León. Recordamos, David León muy bien situado en la general. Un David León que podía estar mejor situado en la general. Recordamos esa ausencia en Novelda. Bueno, y aquí tenemos otro grupo perseguidor, con Juan José Martínez, Germán Sánchez, Juan Sánchez, Miguel Vives, Jorge Castro, Antonio Soto y Alejandro Tirado, que también van a entrar. Ahí tenemos a Jorge Castro. Y repetimos, iban a ir entrando hasta que llegar a Castalla con un pelotón por encima de las 60 unidades. Ahí tenemos el corredor murciano, Juan José Martínez, del Castillo de Honda, con ese maillot verde de meta volantes, ese dorsal 135, Alejandro Tirado. Recordamos, la meta volantes hoy, justamente en el Terol, y unos 4 kilómetros más adelante teníamos el paso de montaña de tercera del polígono de Tibi. Ahí vemos un nuevo parón, ahí con Jorge Mirambel, parón y reagrupamiento cuando vemos la fila de coches al fondo del pelotón. En este repecho, recordamos, en la primera de las 2 vueltas que había que dar entre Castalla, Terol y el polígono de Tibi, ahí con el bonito parque natural del Maimó al fondo. Y ahí vemos momento de la fusión. Por lo tanto, llegando a Castalla con un pelotón por encima de las 60 o casi 70 unidades. Y entre esas unidades hay en la propia Ana Sanchís,
Ahí llegando a las rotondas de la autovía. Ahí pidiendo asistencia Bernat Font. Ahí tenemos a Tamayo. Cuando se produce un parón en esta recta, como vemos, con el castillo de Castalla al fondo. Y nuevos arreones. Aquí en esta zona con el aire prácticamente a favor. Ahí con ese dorsal 18, Jus Gómez, el vencedor en Novelda. Buscando la entrada de Castalla. Ahí vamos encarando esa rotonda. Ahora giro a la derecha para buscar el cruce de Barraques. Ahí tenemos a Felipe Ors, el corredor de Infinobras Valencia Terra y Mar. Y en esta zona de terreno descendente, con el viento proveniente de la derecha, ahí con ese dorsal 83, el hombre del Paco López, Álvaro Albero. Repetimos, en esta zona con el viento proveniente de la derecha. Hay nuevo arreón con hombres del Infinobras y del Jiménez Ganga. Ahí también entrando Héctor Carretero y Germán Sánchez, luciendo esa equipación blanca y roja de campeón de la región de Murcia. Ahí tenemos el grupo, un nuevo salto allá al fondo, ahí con ese dorsal 159, Adrián Gálvez, la Politécnica Bancaja. Vamos a ver este terceto. Ahí con ese dorsal 7, David Ibera. Y por delante de este terceto, Antonio Baixauli, que conseguía en el cruce de Barraques cerca de la veintena de segundos. Y vemos el terceto, que le da caza y captura. Un terceto que pasa a ser de 4 con David Ibera, Antonio Baixauli, David Torres y Raúl Cerdá. Poco iba a durar. Aquí dirección Terol, con el pico del Maimó al fondo. Y vemos situación de carrera. Ahí lo tenemos en la primera de las dos vueltas que hay que dar entre Polígono de Tibi y Castalla, en ese terreno descendente. Y meta volante de Terol, con Conesa, Soto y Pascual puntuando por ese orden. Y la meta volante que coincidía prácticamente con las rampas del alto del Polígono de Tibi. Y aprovechando ese arreón en la meta volante, vemos a Bosch, Costa y el propio Tamayo. Ahí vemos a Juan José Tamayo. Nuevo reagrupamiento. Y ahora el arreón por parte de Germán Sánchez. Ahí tenemos a Germán justo antes de llegar al cruce. Va a girar a la derecha en la última rampa. Ahí tenemos a José Francisco Guillem, Germán Sánchez, Carretero. Germán Sánchez, protagonista hoy aquí
Vemos el grupo que se echa prácticamente encima, pero este arreón, este pequeño hueco que hemos visto, lo van a aprovechar perfectamente estos 4 hombres. De nuevo arreón de Germán. Ahí tenemos el momento del giro a la derecha. A unos 300 metros del paso de montaña. Ahí tenemos a Germán Sánchez con Guillem, Carretero. Tenemos el pelotón, esos 40-50 metros. A punto de hacer el paso. El primer paso de los 2 que había que hacer hoy. Ahí tenemos el último arreón de Guillem. Recordamos que puntuaba también primero por el Maimó, el corredor del Cajamar. Ahí tenemos el paso con Guillem, Álvaro Pérez y Héctor Carretero. Este es el momento con el público, con el numeroso público que se daba cita aquí en el Alto, disfrutando de estas bonitas imágenes. Y ahora vamos a pasar un giro a la izquierda por una zona estrecha. Una zona estrecha que nos comunicaba con la carretera desde el Maimó a Castalla, la Nacional Antigua. Pasamos con la moto, dejamos a Guillem, cuando se reagrupa de nuevo. Y volvemos, camino de Castalla nuevamente. Ahí está, doble curva para encarar el túnel por debajo de la autovía. Cerrando el grupo, Miguel Vives. También delante de Miguel Vives Alejandro Tirado. Ponen por delante, atentos a este arreón. Aquí va a salir la fuga del día. Y en primer lugar tenemos ahí a David Civera, Germán Sánchez y José Francisco Guillem, que encaran algo más de 1 kilómetro de bajada, abriendo hueco al pelotón. Ahí llegando nuevamente a zona de repecho. Batallador Germán Sánchez. Ahí camino de Castalla. Vamos, estas bonitas imágenes del trío ampliando su ventaja. Aprovechamos a hacer un parón con la moto a la espera de ver diferencias sobre el pelotón, en este caso unos 50 segundos. Ahí el hombre de la Politécnica, Adrián Gálvez, los hombres del Jiménez Ganga. Y vemos cómo se hacían duros estos repechos, camino de Castalla. Ahí vemos el maillot de líder de Tamayo. Ahí la propia Ana Sanchís de nuevo. Excelente carrera.
Con ese dorsal 162. La reciente campeona de España. Vemos nuevos intentos que se producen por delante. Y vamos a tener novedades, porque se iban a descolgar novedades en la cabeza, nos referimos. Ahí se forma un grupo perseguidor del terceto. Bueno, un terceto que deja de ser terceto, ya que se queda Germán Sánchez en solitario. Y se forma este grupo con Bosch, Carretero, Costa, Óscar Lague, Eusebio Pascual, Álvaro Pérez, Juan Sánchez y Carlos Antón. Ahí cuando van a neutralizar a Civera y a Guillem, justamente en la rotonda de entrada a Castalla. Ahí tenemos a Bosch. Ahí tenemos también a Carlos Antón. Momento de la neutralización del dúo que iba con Germán Sánchez y el corredor murciano del Infinobras, que a partir de aquí iba a poner terreno por medio. Y que llegaría a contar con ventajas casi por encima del minuto. En este caso lo que estamos viendo aquí es el grupo perseguidor. Y repetimos, en solitario, con todo este viento en contra, en esta zona entre el Terol, de Barracas y Terol. Ahí tenemos a Germán Sánchez, que prácticamente iba a hacer una galopada en solitario. Prácticamente hasta las primeras rampas de la Cueva Dorito. Ahí tenemos al corredor murciano también con esa ropa personalizada de campeón murciano. Recibiendo instrucciones de su director. Y vemos la amplia ventaja. Recordamos, por encima, llegó a tener por encima de un minuto. Luego hacemos nuevo parón en la moto, a la espera del grupo perseguidor. Ahí se nos cantaba 1 minuto 20 sobre este grupo. Y cerca de los 2 minutos 10 sobre primeras unidades del pelotón. Ahí dejamos pasar el grupo perseguidor. Y con la moto nos dejamos caer hasta el pelotón, justamente en el cruce de Barracas. Tenemos cruce a la derecha. Ahí cerrando Miguel Vives. Ahí tenemos situación. Ahora vamos a tener unos pocos kilómetros de descenso hasta llegar a la meta volante de Terol. Y ahí tenemos a Tarí y León. Repetimos esto por delante del pelotón. Y el grupo perseguidor. Tenemos a Civera y a Eusebio Pascual. Tenemos a Axel Costa con ese maillot azul claro de Primer Alicantino. Ahí tenemos a Bosch, Guillem, una vez llegado al Terol, empezando esa subida y prácticamente seguidas la meta volante y la montaña. Ahí pasaba Germán Sánchez en primer lugar, con Carretero
y Álvaro Pérez. Ahí, pero la emoción, ahí las diferencias que nos cantaban eran de 1 minuto. Y galopada con mucho mérito. Recordamos prácticamente el viento de cara, prácticamente desde Castalla hasta llegar aquí al Alto del Maimó. Y ahí tenemos a Germán en esta última rampa del puerto del polígono de Tibi. Disfrutando con estas imágenes, recordamos o recomendamos verlas en alta definición a través del canal YouTube. Ahí tenemos el grupo Perseguidor, aproximadamente a 1 minuto 05. Ahí vemos en la zona estrecha. Ahora el giro era a la izquierda, no a la derecha. A la derecha es dirección Castalla. Así que nos dirigimos a la cima del Maimó. Ahí cerrando tirado. El corredor de ciclismo elche.com. Ahí tenemos a David Civera y Eusebio Pascual. Ahí recordamos por delante Bosch con Costa. Y aquí el propio Pascual con Civera. Un poquito por detrás del grupo aparecen Fon, el murciano Juan José Martínez y también el murciano Antonio Soto, que van a contactar con el grupo Perseguidor. Ahí tenemos a Bernat Fon. Terceto, que conseguía saltar de atrás y llegar a este grupo. Y haciendo una parada con la moto, esperamos al grupo principal, que es este, el pelotón. Ahí en esta zona de viento de cara, ese fuerte viento de sur-sureste, algo típico en esta zona de Alicante, en la zona central de Alicante. Así que nos encontramos en esta zona de llano, buscando la cima del Maimó para encarar esa bajada a agosto. Ahí vamos cerrando el grupo Pedro González del Club Ciclista Sax. Ahí tenemos a Ana Sanchís rodando cómodamente aquí en la zona central del pelotón. Ahí tenemos cruce de carretera del Maimó, dirección agosto. Situación de carrera Germán Sánchez, aproximadamente a 1 minuto. El grupo de Bosch y Costa. Y un poquito más atrás saltaban Bernat Fon y Antonio Soto. En este momento en situación de carrera serían cuarto y quinto. Y nos quedamos con ellos en el descenso. Ahí tenemos por encima, casi rozando los 70 km por hora. Ya cuando vamos a ver la caída de Bernat Fon, sin consecuencias. Ahí tenemos cerquita de los 70 km por hora. Ahí tenemos el pelotón, unos 100 metros por detrás. Cuando llegamos a esta zona central del puerto del Maimó, y veremos la caída de Bernat Fon, que repetimos, sin consecuencias, justo en esta zona de curva a la derecha.
Una zona donde se suele poner el público. Pasa Soto. Vemos cómo se le va la rueda trasera. Incluso nos parece ver salir humo de su tubular al bloquear la rueda. Ahora vamos a verlo a cámara lenta. Ahí, justo en ese momento. Nos repetimos, sin consecuencias. Por lo tanto, continuaría Soto. Y recordamos, situación de carrera, Germán Sánchez. A 1 minuto Iván, Bosch y Costa. Y sin llegar a los 2 minutos el pelotón. Bueno, nos quedamos con el pelotón en ese rapidísimo descenso y buen piso de este tradicional recorrido de los ciclistas alicantinos, aquí de la zona central, una zona muy transitada por los ciclistas de la zona de Alicante, San Vicente, etcétera. Repetimos, ahí vemos este rapidísimo descenso camino de Agost. Ahí vemos también el maillot azul de Tamayo. Ahí vemos estas espectaculares imágenes. Ahí tenemos a David León. Ahí vemos a Ana Sanchís. También vemos ahí con Atari. Kevin Mondejar. Ahí vemos a la propia Ana Sanchís tomando contacto con la cola del pelotón. Bueno, hay un terreno prácticamente favorable hasta llegar a ese pie, esa espectacular subida de la Cova Dorito. Repetimos, con rampas por encima del 20%, y vamos a poder disfrutar de imágenes espectaculares, como vamos a ver más adelante. Ahora nos vamos a dejar el pelotón en busca de la cabeza de carrera, y nos costó. Prácticamente nos plantamos en calles de Agost para encontrarnos con el dúo Bosch-Costa a la caza y captura de la escapada más larga de Germán Sánchez. Prácticamente rodando más de 30 kilómetros en solitario. Pues ahí tenemos a Costa y Bosch rodando a unos 50 segundos de cabeza de carrera. Ahí ya tenemos al dúo en esta carretera que separa Agost de Novelda. Repetimos, excelente piso. Le dejamos Agost al fondo y el pico del Maimó. Dirección a buscar el cruce de Pozo Blanco.
Cuando ya adelantamos con la moto hasta llegar a la altura de Germán. Ahí contaban alrededor de los 50 segundos. Y Bosch y Costa que iban recortando poco a poco. El pelotón que ya rodaba, o todavía rodaba, cerca de los 2 minutos. Ahí viene Iván Valdivia del Fermasa. Y las primeras unidades del pelotón. Vamos por delante, con opciones a comandar la general, sobre todo de Raúl Bosch. Iba muy cerquita de su compañero de equipo Cristian Torres. Repetimos, ausente hoy. Ahí tenemos situación del cruce de Pozo Blanco. Alrededor de 9 kilómetros de la línea de meta. Encaramos esta bajada de Pozo Blanco dirección Orito. En esta carretera que también nos podría conducir a Monforte. Llegaremos a la rotonda y cruce a la izquierda. Ahí tenemos a Tirado, Ana Sanchís, Pedro González, ahí con ese dorsal 624, a Moisés Elman. Y nos dejamos el pelotón. Y nos vamos al desenlace de la carrera. Y Bosch y Costa que se van acercando rápidamente a la altura de Germán Sánchez. Recordemos, escapado prácticamente desde antes de llegar a Castalla. Ahí tenemos Germán Sánchez llegando a las calles de Orito. Aquí contaría con una diferencia de unos 30 segundos. Y prácticamente pues sintiéndose del esfuerzo que estaba realizando. Prácticamente casi en la última hora de carrera en solitario. Y este terreno ascendente que empieza aquí en las calles de Orito. Germán que se ha convertido en el claro protagonista hoy. Vamos a ver imágenes, ahí tenemos la cueva de Orito allá al fondo. Con esa tradicional cruz blanca y el dibujo del santo al fondo. Las diferencias que se iban reduciendo. Tenemos la situación de la rampa, de la última rampa. Aquí ya por debajo de los 20 segundos. Ahí vemos la zona de camping. Y últimas instrucciones de su director, que se tendrá que apartar a un lado ante la llegada de Costa y de Bosch. Y ahí tenemos primeras rampas. Repetimos, una zona por encima del 20% y la media de un 13-14. Ahí tenemos a Germán pegándose esa auténtica paliza. Y ahí vemos a Axel Costa al fondo, unos 50 metros por detrás. Y vamos a ver este bonito desenlace. Ahí tenemos a Germán. Prácticamente teníamos que detener la moto porque no podíamos aguantar. Ahí tenemos a Axel Costa dejando a Bosch un poquito detrás. Salimos nuevamente con la moto. Y ahí tiene a Costa, Germán Sánchez
que intenta hacer un seseo, y si nos fijamos en un detalle vemos a Axel Costa con un piñón o dos más que el propio Germán, que prácticamente le va a servir para subir con bastante más comodidad. Ahí tenemos a Germán que se atranca en esta rampa por encima del 20. Y repetimos, Costa, que contaba con un piñón o dos más. Ahí tenemos a Axel Costa. Ahora paramos de nuevo la moto. Y vemos a Raúl Bosch en esta dura rampa. Ahí Raúl Bosch, que aguanta bastante bien. Aquí nos queda también esta rampa, recordamos, aquí rondando el 20%. Costa, que ya llega a la altura de Germán. Y repetimos, ese dientecito que se aprecia que lleva de más Axel Costa. Como vemos, le permite subir con un poquito más de comodidad que Germán, pero hasta el último metro, como vamos a ver. Ahí tenemos a Raúl. Ahí por momentos que parecía que Raúl se acercaba. Dura la rampa. Y más y mucho más después de venir de hacer 100 kilómetros con esos puertos del Maimó y de Tibi. Y ahí tenemos ese mano a mano entre Germán y Axel. Ahí tenemos a Germán en esta rampa ya un poquito más llevadera, alrededor del 9-10%. Y la fuerza que están haciendo los corredores. Ahora giran por esta parte izquierda. Ya unos 100 metros de meta. Y vemos un pequeño último arreón de Germán. Ahí tenemos a Germán y Axel justo llegando aquí a la zona de llano por su izquierda. Y consigue la victoria. Vemos la entrada repetida. Y en el alto del santuario de Orito. Preciosa la subida. Y hay unos 25 segundos más tarde llega Raúl Bosch con la buena noticia que le sirve ese tercer puesto para ser líder. Ahí cuando hemos visto entrar a Cibera, Baixauli, ahí entra Tamayo, Juan José Martínez, David León, ahí entra Adrián Gálvez y el corredor del Roldán, Kevin Bondejar, Antonio Soto, ahí Vicente Ramón, Villegas, Óscar Vera, con Carlos Antón de ciclismoelche.com, Javier Valero, Mora y Samper, y ahora el hombre del Cajamar. Ahí tenemos a Guillem y Michael García del Benicassim. Ahí tenemos a Chafe, los hombres del Jiménez Cangas, Elman Pérez y Pascual. También Jus Gómez, Juan Sánchez, Oscar Lague, Conesa. Ahí tenemos a Tarí, Ana Sanchís. Excelente la subida de la corredora valenciana en este rampón. Tenemos a Tellol, y ahí tenemos el repaso a las clasificaciones. Recordamos la victoria de Axel Costa y el liderato que recae en manos de Raúl Bosch a la espera de la prueba de Cocentaina. Recordamos 11 corredores que tienen opción
el día 4 de agosto en Cocentaina a la victoria final de esta primera Copa Alicante Junior. Ahí tenemos victoria por equipos. Castillo de Honda y José Francisco Guillén, que ya consolida su liderato en la Copa. Y las metas volantes por parte de Germán Sánchez en el día de hoy. Recordamos que la general de la meta volantes, empate a puntos entre Conesa y Soto, que se resuelve a favor de Conesa por los puestos. Y recordamos, final en Cocentaina. Bueno, hasta aquí este amplio reportaje de esta excelente y bonita prueba de primera carrera junior de Monforte del Cid. Y nos despedimos hasta la próxima. Saludos.